Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy vamos a viajar a la antigua Roma de la mano del escritor y divulgador Miquel Fornera, ya que nos presenta su novela Cadenas de hierro y barro, novela que transcurre en un contexto histórico y en una localización muy curiosa e interesante. Bienvenido, Miquel. Hola, Gerión. Muchísimas gracias por invitarme y espero que pasemos un rato entretenido tanto nosotros como los oyentes que nos escuchen. Pues seguro que sí, ya verán los amigos de la Biblioteca de la Historia como va a ser un programa muy interesante y se lo van a pasar muy bien y van a aprender muchas cosas. Bueno, Miquel Fornera es paisano porque nació en Altea, Alicante, la mejor terreta del mundo. Es graduado en Criminología por la Universidad de Alicante y en Educación Social por la Universidad de Valencia. Es un gran apasionado por la historia y la divulgación y comparte con nosotros sus conocimientos e investigaciones a través de redes sociales bajo el nombre de Proyecto Épiro. Además, compagina la escritura con la recreación en la Asociación Hispania Romana y, como ya he dicho, su primera novela se titula Cadenas de hierro y barro, de la editorial Edasa. El fin de semana del 13 y 14 de junio, Miquel inició el lanzamiento de su novela, Cadena de hierro y barro, y a partir de esa fecha pues, ha comenzado su gira literaria por España y bueno, aterrizó en la Feria del Libro de Madrid y a todo esto seguirán futuras presentaciones en Altea, Benidorm, Burgos, Murcia, A Coruña o León. Así que, bueno, vamos a hablar de la historia caminando por las páginas de tu novela, Miquel. Viajamos al siglo I de nuestra era, pero ¿en qué lugar vamos a recaer? Pues mira, hoy tocamos un tema poco conocido, al menos yo que soy oyente habitual de podcast y de todo el contenido de historia, sobre todo antigua, que existe. No he encontrado nada que englobe ni total ni parcialmente el tema que hoy vamos a desgranar. Creo que puede ser interesante porque todo el mundo conoce la Dacia, que nos vamos a mover un poco por ahí, sobre todo al sur de la Dacia, pero antes de la época de Trajano. De época de Trajano sí que hay muchos podcasts, muchos documentales, pero claro, ¿qué había antes de que Roma llegase a la Dacia? ¿De dónde provenían los dacios? ¿Con qué pueblos convivían? Y sobre todo lo que a mí me gustaría tocar hoy, si nos da tiempo, porque te comentaba en privado que he hecho un guión un poquito extenso, pero lo que a mí me gustaría tocar también es cómo se influyeron entre sí las diferentes culturas que coexistieron en un marco territorial muy pequeño y cómo se transformaron mutuamente. Entonces, la novela en concreto empieza en Istria, que es una colonia de origen griego, de hecho es colonia de Mileto, y que se encuentra a orillas del actual Mar Negro, lo que los griegos llamaban el Ponto Euxino. Así que esa sería la ubicación de la novela y donde arrancaremos hoy el programa y la historia. Uh-huh. Interesante, interesante esto. Bueno, las primeras pinceladas sobre la región de Mesia, ¿no? En época Uh -huh. prerromana, lo que has dicho, las ciudades del Ponto Uh -huh. y, bueno, los protagonistas que se mueven por estos lares, ¿quiénes son? Pues mira, los protagonistas no son ni grandes generales ni grandes políticos. No es el típico personaje que elegiríamos para una novela histórica, pero yo me he centrado en una familia. Es una familia formada por un padre, una madre, un hijo y una hija. Los hijos son adolescentes y he decidido escoger este tipo de personajes porque yo, que soy también lector habitual de novela histórica, llegó un punto en que me saturé y muchas veces las historias de romanos me parecían similares. Y dije, si cogiéramos una máquina del tiempo, yo a veces tengo estas ucronías en mi cabeza, ¿no? Estas fantasías. Digo, yo no sería ni Julio César ni Aníbal ni Escipión. Yo estaría plantando lechugas o, o pescando, dejándome la piel pescando, pero yo no manejaría tropas. Y es lo que quería explorar con esta novela. Sí, eso nos ocurre a la mayoría de nosotros, ¿no?
y es muy interesante. Hay pocos autores, ¿no? Por así decirlo, que se adentran en ese mundo, ¿no? De la gente de a pie, ¿no? En este caso tú, tenemos el caso muy conocido de Ángel Portillo, que nos ha traído varios Sí, programas a la Biblioteca de la Historia, que Ángel investiga cómo era la gente de a pie, la sociedad normal. Se aleja, en cierto modo, de lo que has comentado, de las legiones, de los ejércitos, los emperadores, los generales, para hablarnos de cómo vivía la gente en su día a día, ¿no? Que al final es lo que, como dices tú, nos hubiera tocado a cada uno de nosotros, ¿no? Muy pocos viven su vida envueltos en esas grandes batallas o al lado de generales o de emperadores, y la mayoría de nosotros pues nos toca plantar trigo, lechugas, esperar a que la cosecha no se pierda y poder recolectar y sobrevivir de esa manera, ¿no? sí, y bueno, yo definiría la novela histórica de Romanos prototípica eh, como cumplidora de tres características. Esto ya desde mi punto de vista, pero suelen ser pues ubicadas en Roma, Italia o en nuestro caso, eh, por autores nacionales las ubican en la península ibérica. Pero yo he decidido irme a la otra punta del Imperio Romano, a una región que prácticamente el público desconoce. Yo lo desconocía antes de empezar a investigar para la novela. Las descubrí por casualidad y ya empecé a investigar, pero no encontré la información de manera fácil. Entonces, un cambio en la ubicación, un cambio en la temática, porque también creo que la novela histórica romana suele pecar de hablar casi siempre de guerra. Mi novela trata sobre la posguerra, y luego un cambio de paradigma en lo que comentábamos de los personajes, pasar de los grandes personajes a las gentes humildes que sobrevivían día a día en una época dura, muy dura. Ujú. Y Pues sí, 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 continúa, perdón, Miquel. no, y bueno, entrando un poquito más en materia, te diré que la ubicación me llamó mucho la atención porque eran polis culturalmente griegas en mitad de un territorio poblado por lo que los romanos llamarían bárbaros, y las Ujú. incursiones de pueblos bárbaros que también habitaban encima del río Danubio, al norte del río Danubio, mmm, me daba pie a un contexto súper interesante, porque Roma, cuando se desarrolla esta novela, que en concreto es en el año 38 después de Cristo, Roma es cuando está empezando a meter la pata en sentido literal, ¿no? No a equivocarse, sino a ver qué puede rascar en ese territorio. Ujú. Sí, porque, bueno, aquí apuntas tú a que en esas ciudades, ¿no? En sus alrededores, nos encontramos a pueblos conocidos, ¿no? Como los Uh -huh. tracios, menos conocidos los getas, pero también a los que hemos leído algo de historia también nos van sonando, y luego hay otras tribus nómadas. Háblanos un poco Sí, de todas estas tribus, que las vayamos conociendo y más o menos su ubicación. bien. Las tribus que aparecen en la novela, aunque aparecen de pasada, porque como te comentaba en esta historia, o sea, se desarrolla en la posguerra, pero sí aparecen personajes provenientes de estas tribus. Como tú comentabas, al sur del Danubio, cuando hablo de sur y norte me refiero a orillas, la orilla norte y la orilla sur. Al sur del Danubio teníamos estas ciudades de origen griego, que están rodeadas, y luego lo veremos más adelante en el programa, porque es muy complicado en realidad discernir entre tracios y getas. Hay un debate histórico ahí, historiográfico, sobre si los getas y los tracios eran del mismo pueblo, si no, dónde está esa línea divisoria. Pero estos getas, que habitaban al sur del río, también habitaban al norte del río. Eran sedentarios y eran bastante belicosos. Luego también están los dacios, más al oeste, en las zonas montañosas, que, como también veremos en el programa, mmm, eran de origen geta. Por eso el discernir entre qué pueblos son qué es muy complicado.
Y luego tenemos a los descendientes de los antiguos escitas, que si bien los escitas son del siglo V antes de Cristo, mutaron en otras tribus nómadas, las peores en cuanto a saqueo y pillaje, que fueron los sármatas roxolanos. Y ya si nos vamos más al norte, que no aparecen en esta novela, pero sí en época de Trajano, porque Trajano sí cruza el río, estarán los bastarnos, que no está claro si eran una tribu germánica o celta, pero que darán mucha guerra. En el contexto de tu novela, Roma, ¿cómo estaba manejándose en estos terrenos? Has comentado que empezaba a meter la pata aquí, meter la pata, como has dicho, no equivocarse, sino que ya empezaba a asomar por aquellos territorios. Entre ellos esas tribus y, digamos, contra Roma, ¿cómo se llevaban? ¿Cómo eran en ese momento las relaciones? Pues mira, sobre todo podemos remontarnos a las guerras mitridáticas, porque en las guerras mitridáticas es curioso que estas polis griegas se alían en contra de Roma. Pero cuando Mitrídates es derrotado, estas polis griegas se quedan un poco desamparadas, a merced de las tribus bárbaras con las que conviven. Y la única potencia que queda en pie capaz de defenderlas es Roma. Roma, cuando le das la mano, te coge el brazo. Entonces no hace nada gratuitamente. Si bien es cierto que desde las guerras mitridáticas Roma ya va colocando asentamientos en lo que es la ribera del río, en la novela sí que aparecen detalles como, por ejemplo, cómo en la curia municipal ya hay algún ciudadano romano, cómo la élite local es afín a Roma, cómo culturalmente, porque claro, cuando hablamos de Roma en esa región, tenemos que entender que también había asentamientos, en esos asentamientos vivían legionarios y esos legionarios exportaban su cultura a las regiones donde iban. Entonces, en la novela aparece un personaje que es muy importante, que abre el primer ludus, la primera escuela de gladiadores en la región. Y él, en conversación con un centurión, reconoce que, bueno, él es comerciante, es inversor, lo que ahora llamarían inversor, un emprendedor, y abre el primer ludus. No para su gente, sino para los legionarios romanos que viven en la zona. Y a través de esas interacciones se puede ver cómo Roma poco a poco influye en el cambio cultural de esa región. Cultural y político. Cambio cultural y político. Nos has hablado de que los protagonistas son una familia, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta familia? Has comentado que es una familia humilde, pero ¿cuál es el origen? ¿Cuáles podemos decir que son sus ambiciones? ¿Tienen sueños, como todos nosotros? Bien, aquí ya me extenderé un poquito más porque, claro, ya vamos a la trama de la novela. La novela arranca en un momento de posguerra y la posguerra siempre va acompañada de pobreza y de crisis, sobre todo para las gentes más humildes. Y bien, el primer personaje que conocemos es un padre de familia que no puede sostener económicamente ni a su mujer ni a sus hijos y opta por pedir un préstamo. ¿Y a quién pide un préstamo? Pues en estas épocas la gente que suele conceder préstamos es gente peligrosa. Y se acerca a una de las personas más ricas y poderosas de la ciudad, pero también la más peligrosa. Para definirlo, digamos que el concepto de mafia napolitana es un concepto moderno, pero las organizaciones criminales sí que existían en la antigüedad y están atestiguadas. En la propia Roma era una locura los conflictos que generaban. Y bien, este padre de familia pide un préstamo y evidentemente no lo puede devolver, no puede pagarlo, no puede saldar la deuda. Y bueno, creo que aquí muchos habremos visto El Padrino y El Padrino nos da una lección y es que las deudas se pueden pagar de dos maneras, o con dinero o con favores. Este padre de familia no tiene dinero, entonces solo le queda una opción. Y este proxeneta le plantea el primer dilema de la novela y es, no te preocupes, no me pagues,
pero matarás a un hombre por mí. Este padre de familia debe decidir matar a un hombre inocente. Bueno, inocente, no lo sabe, no lo conoce, quizás es una mala persona o quizá no. Pero es que si no lo cumple, la otra opción es que este mafioso, este corrupto, que de hecho es proxeneta, regenta un prostíbulo, saldará su deuda cogiendo a su hija y prostituyéndola. Ahí arranca la novela. Te puedo adelantar, bueno, no te puedo adelantar qué decide. Si decide entregar a su hija o si decide asesinar a este hombre al que no conoce. Sí que te puedo adelantar que las consecuencias de su decisión son nefastas para toda su familia. Su hijo termina en las minas de hierro, que de hecho eran el hierro, el oro y la plata, metales preciosos, eran habituales, sobre todo en las montañas de la Dacia. Entonces, cuando yo me investigué sobre la Dacia, pues dije, bien, vamos a meterlo en unas minas de hierro, que eran, no es algo coherente históricamente. Entonces, por un lado, viajaremos con el hijo, veremos cómo son esas minas de hierro, él será injustamente condenado a morir allí. Y aquí tenemos la primera historia de supervivencia. En las minas de hierro, creo que todos hemos visto alguna vez estos vídeos de las minas de África, que son terribles, son condiciones inhumanas. Imaginemos cómo eran hace 2000 años. Para mí fue muy chocante, cuando estuve investigando, comprender que la mano de obra preferida en las minas eran los niños, porque por su tamaño reducido eran magníficos para abrir vetas nuevas y ver si eran fructíferas o no. Lo que también implica la alta mortalidad infantil que había en las minas. Por otra parte, evidentemente, la opresión a la que se ven sometidos, las hambrunas y los accidentes. Pero dentro de la desesperanza que podría encontrar este joven personaje, hay también un punto de escape, y es que luego hablaremos también de religión, bien entrado el programa, pero aquí me tomé una licencia literaria, y es que no tenemos constancia de a qué divinidades rendían culto en las minas, pero si hoy en día en las minas de Perú se rinde culto también a un santo, evidentemente cuando hablamos de hace 2000 años, yo comprendí que estos mineros también rendirían culto a algún dios. Y decidí que fuera un dios, una divinidad oscura, porque al final el culto a este dios, a esta divinidad oscura, está perseguida dentro de las minas por los guardias. ¿Por qué? Porque donde hay un culto hay fe y hay esperanza en algo mejor. Pero este dios, esta divinidad, vive en las sombras, porque es una divinidad oscura. Y dentro de los oscuros túneles, los guardias no tienen autoridad. Entonces, por un lado, el primer espacio donde transcurre la novela son estas minas de hierro. Y tú me preguntabas por el objetivo de cada personaje. El objetivo de este muchacho, que se llama Seutes, el primer objetivo es sobrevivir. Eso es fundamental. Sobrevivir cada día, porque en cualquier momento en las minas puede ser fatal. Y en segundo lugar, la esperanza de reunirse algún día con su familia, aunque él haya sido condenado de por vida a morir allí. En segundo lugar, la hija. ¿En qué espacio se mueve la hija? La hija termina en una escuela de gladiadores, como sierva de una persona poderosa en la ciudad, en Istria. Y entonces a través de sus ojos podremos ver, las nefastas condiciones en general de lo que implica perder la libertad, pero también un poco más sobre gladiadores, porque, bueno, a mí me encanta Gladiator, creo que también. Creo que a casi todos los oyentes les va a gustar Gladiator, por lo menos la primera parte. En la segunda no voy a entrar. Y a través de los ojos de esta muchacha podremos ver cómo vivían los gladiadores dentro del ludus, cómo se formaba un campeón, cómo se convertía un prisionero de guerra en un campeón de la arena, y también el conflicto que va a tener ella va a ser con la domina del ludus,
por diferentes motivos, pero la domina de Ludus la va a ver como una amenaza y entonces ella también va a tener que sobrevivir. Y evidentemente su objetivo va a ser el mismo que el resto de la familia, que es poder escapar, recuperar su libertad y reunirse con su madre, con su padre y con su hermano. Por último, la madre. Normalmente a las madres se las deja un poco de lado en la novela histórica y yo creo que la madre era un personaje súper interesante porque, aunque sí que es verdad que desarrollar la trama de la madre a priori parecía un poco más complicado, al final también tenía su parte de drama humano porque las emociones humanas son universales y da igual que hayan pasado 2000 años. La muerte de un hijo o la pérdida de un ser querido se sufren igual. Y sobre todo el sentimiento que sufre esta madre cuando pierde a sus hijos es el de la soledad. Pero es que además, a través de la madre veremos la trama política, porque como te comentaba, Istria en este momento está en una situación de posguerra. La posguerra implica crisis, pobreza e injusticia social, contra la curia municipal y su corrupción y contra gente como el proxeneta, que vive de explotar a los más vulnerables. Y en Istria aparecerá un agitador desconocido que lo que intentará es levantar a la gente contra la tiranía que están viviendo los ciudadanos de la ciudad. Y eso lo podremos ver a través de los ojos de la madre. Así que te definiría que los tres espacios de la novela son las minas de hierro, una escuela de gladiadores y la crisis política y social que hay en la ciudad. Los objetivos de la familia, pues evidentemente reunirse de nuevo, recuperar la libertad para volver a estar juntos. Y yo cuando hice la presentación de la novela, justo ayer, vino mucha gente mayor, entonces a la gente mayor hay que ir más por el drama humano que por la historia. Y yo les comentaba que al final esta es una historia de drama familiar, de dilemas y sobre todo de ponernos en la piel de estos personajes y plantearnos hasta qué punto estaríamos dispuestos a sacrificarlo todo, incluso nuestras vidas, por el bienestar de nuestros seres queridos. Sí, así es. Pues pasamos al contexto histórico en sí de toda la novela. Te puedes explayar lo que quieras, Miquel, Vale. porque nos vas a hablar de muchos retazos de historia, nos vas a dar datos y curiosidades, así que adelante. Bien, yo me voy a remontar primero al siglo V antes de Cristo, que es donde tenemos las primeras referencias sobre los habitantes de esta región. Para ubicarnos un poco geográfica y demográficamente, tenemos que entender qué grupos humanos habitaban la zona. Porque, por ejemplo, los dacios no existieron siempre. El río Danubio es la frontera natural con la que vamos a guiarnos y cuando me refiero a norte y sur, me refiero a orilla norte, orilla sur. Bien, cerca del cauce, tanto al norte como al sur, encontraremos a los getas. La primera vez que una fuente los menciona es Heródoto, el padre de la historia, y es en el siglo VI a.C. Este pueblo sobrevivirá a lo largo de los siglos, mutará con el tiempo y evidentemente es uno de los protagonistas principales de esta charla. Vivían entre las actuales Ucrania, Moldavia, Rumanía y Bulgaria, lo que es toda la orilla oeste del Mar Negro. Y bien, a orillas del Ponto Euxino, en el Mar Negro, se encontraban las colonias griegas, otro de los pueblos que vivían allí. Por poner un ejemplo, la novela transcurre en Istria, que fue colonia de Mileto, como ya comentaba, y de hecho es la ciudad más antigua de la actual Rumanía. Como es obvio, su cultura y su manera de ser eran similares a la del resto de ciudades helénicas de la época, por lo que aquí, aunque las fuentes del momento no se extiendan en ellas, pues podemos sacar analogías sobre cómo era la vida en esas ciudades. Nos podemos imaginar más o menos. Y bien, al sur y al oeste de estas polis griegas se encontraban los tracios. Y aunque es difícil marcar una línea clara entre diferencias de getas y tracios,
Porque, por poner un ejemplo de fuentes de la época, el rey Burevista, que fue el primer unificador de la Dacia del siglo I a.C., era llamado rey de todos los tracios al norte y al sur del Danubio. Luego incidiré más en este punto de cómo realmente el concepto de dacios es casi más una invención romana que una realidad. Sí, eso ocurría en muchas ocasiones, ¿no? Que desde por parte de un pueblo, de un imperio, de un reino, se nombraba a otro pueblo de una manera, incluso se creía que estaba más o menos confinado en un cierto territorio, cuando luego no era así. O sea, ellos se denominaban de otra manera, su cosmovisión de lo que era su territorio o hasta dónde llegaban sus hermanos o sus tribus Mm. era totalmente diferente, ¿no? Pero son curiosidades que nos vamos encontrando, sobre todo los investigadores os vais encontrando cuando vais analizando fuentes. De hecho, otra fuente que nos vuelve como a insinuar que getas y tracios eran el mismo pueblo realmente es Heródoto, porque cuando habla de las conquistas de Darío el Grande, dice, citando, los getas, que son los tracios más valerosos y justos, se obstinaron en una imprudente resistencia y fueron reducidos enseguida. Es decir, tanto cuando se nombra a Burevista, siglo I a.C., como Heródoto en el VI-V, en ambas nos habla de que tracios y getas son el mismo pueblo, y si no lo son, son casi idénticos. Ujú. Por lo tanto, a nivel cultural y de costumbres es complicado marcar diferencias, sobre todo porque las fuentes son escasas. Aquí la arqueología juega un papel fundamental, puesto que algunas fuentes solo consideraban getas a las tribus supuestamente tracias que vivían al norte del Istro. Esto es una concepción que todavía tenemos hoy en día, ¿no? Solemos decir que los getas vivían al norte y abajo los tracios. Pero claro, a nivel cultural, tanto los del sur como los del norte son getas y son tracios, es decir, son getas. Claro, es que aquí también lo podemos comparar, ¿no? Por ejemplo, con lo que ocurría en el Limes, ¿no? En Germania. Ya hay autores que nos están desvelando, ¿no? Como el propio Federico Romero, con su libro, que la línea, el Limes, era algo que creemos que era algo estanco, pero era muy permeable, ¿no? Y claro, y eso es una cosa donde estaban los romanos y donde se movían los romanos y los bárbaros. Entonces, imaginémonos más allá, una zona que tú no estás ahí presencialmente, que no tienes más o menos controlada, tú no sabes los movimientos de población que había ni los contactos que habían en un lado y a otro lado del río. Entonces, claro, también decir que eso de nombrar a un pueblo de cierta manera, a veces también es por economía, digamos, de mapas o por simplificar, ¿no? De decir, no, los tracios. Claro, luego a lo mejor dentro de los tracios es igual que ahora, por ejemplo, si dijeran los europeos. Bueno, europeos, Claro, ¿cuántos países somos y incluso de una parte a otra de Europa las tradiciones y qué distintos podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, eso se hacía, imagino, también a modo de simplificar, ¿no? claro. Entonces, al definir qué pueblos vivían en esa región, lo primero que tenemos es un conflicto de conceptos. Según las fuentes, getas y tracios serían lo mismo. Podemos partir de esa premisa. Entonces, al sur del río, ¿quién vive? Pues al sur del río viven las polis griegas y los getotracios. Los llamaré así. Bien, ¿y qué había al norte del Danubio? Los dacios. Cabe decir que en esa época los pueblos dacios no existían como tal. Todavía no. Si nos remontamos al siglo V, quiero decir. Por un lado teníamos a los getas al norte también, que al igual que al sur eran sedentarios, eran tribus sedentarias. Vivían tanto en los valles como en las montañas y por mención en la conquista de Alejandro Magno se menciona, claro que ya estamos hablando siglo III, pero se menciona que cultivan trigo.
Ujú. Por otra parte, Heródoto nos habla de otro pueblo cuyo nombre nos suena, que son los escitas, ¿no? Los terribles escitas. Los escitas eran nómadas, vivían del pastoreo de rebaños, del saqueo y del pillaje. Eran temidos guerreros que habitaban las estepas y vivían también del tributo, pues que le rendían los pueblos getas sedentarios. En el futuro mutarían en otros pueblos, como los sármatas roxolanos, que encontraría ya Trajano en el siglo II después de Cristo. Pero en este momento, tanto su definición como el pueblo que forman son escitas. Los sármatas vendrán después. Su arma predilecta era el arco y como arma de corto alcance usaban una daga que se llamaba aquinaques y que también usarán en el futuro los persas. Tucídides los define como la mayor parte son arqueros a caballo y su élite se enterraba en grandes montículos. Entonces ya tenemos ahí los pueblos. Tenemos los nómadas, que son los escitas, los getas, que viven tanto al norte como al sur, que son sedentarios, y las tribus griegas. Aquí, La primera aquí mención, Miquel, sí. aquí, Miquel, perdona que te interrumpa, pero me viene a la cabeza el tema, vuelvo a repetir, el tema de la frontera, ¿no? De Roma con los pueblos germanos, ¿no? Los bárbaros, por así decirlo, que ya han nombrado que habían pueblos que eran sedentarios, estaban establecidos en un territorio, pero también han nombrado un pueblo como los escitas que eran nómadas. Claro, aquí tenemos que entender que posiblemente los germanos que habían al otro lado del Rin y del Danubio, su intención primera no era invadir los territorios de Roma. Su intención primera era vivir en aquellos territorios y vivir tranquilo. ¿Qué pasa? Que estos serán empujados a su vez por un montón de pueblos nómadas y de tribus nómadas que les invadían a ellos y ellos a su vez se veían abocados o a la extinción, acorralados en esos márgenes del río, o a su vez ellos conquistar otros territorios como el romano, ¿no? Entonces eso también es una cosa que tenemos que tener en mente. No generalizo, porque incluso habría pueblos que envalentonados dirían, bueno, estamos aquí, vivimos bien, tenemos para alimentar un buen ejército, ¿por qué no invadimos Roma? Vale, eso podría pasar, ¿no? Pero a nivel general eran pueblos que querían estar ahí tranquilos, pero que eran empujados por otras tribus. Y eso lo hemos visto hasta época reciente, ¿no? Porque, por ejemplo, el propio Gengis Khan y sus descendientes empujaron en esa zona hacia el sur, o sea que es algo que en esa época, en esa zona ha estado durante toda la historia, por así decirlo. Y eso pasará también en la historia que vamos a hablar hoy. Eh, bien, hemos visto ya estos pueblos, pero ¿cuándo aparecen los dacios, no? Los dacios, la primera mención que tenemos de ellos es de Julio César, de nuestro amigo Julio César, en su Guerra de las Galias, sobre el año 50 a.C., cuando define las tribus, bueno, unas tribus que están guerreando con él en la frontera. Pompeyo Trogo menciona otra vez que los dacios son descendientes de los getas. Y bien, con el tiempo, el concepto de dacios invirtió el de getas. Es decir, en un principio, cuando se referían a los habitantes de esa región, el concepto generalista era el de getas. Luego, bueno, y de hecho era una palabra griega, ¿no? Era el concepto griego, getas. Cuando son los romanos los productores de historia, por decirlo así, se invierte el concepto. Ya no es que los getas sean el concepto general y los dacios estén dentro de los getas. Para los romanos es al revés. Ahora el concepto que usarán, el concepto general para los habitantes de esa región va a ser el de dacios. Y bien, de nuevo recordar que Burevista, el supuesto unificador de la supuesta Dacia, no se autodenominaba rey de Dacia, se autodenominaba el más grande entre los reyes de Tracia. Entonces terminaría esta primera parte de definición de los pueblos que vivían en la región diciendo que realmente quizá los dacios no se autodenominaban como dacios, sino que se autodenominaban como tracios o como getas. Es posible, ¿no? Que digamos, a nivel general, todos se denominaban tracios,
pero con el paso del tiempo esto evolucionara y una zona de la Tracia, como es la Dacia, pues acabarán derivando con ese nombre, ¿no? O sea que, claro, es que esto va evolucionando y en todos los territorios pasa. Pasó en la propia Roma, ¿no? Que se dividió entre Occidente y Oriente, ese gran imperio que al final fue dividido, imagínate, en estos territorios mucho más pequeños, menos consolidados, la evolución que pueden tener. Sobre todo yo creo que tenemos que entender que quien escribe la historia que nos ha llegado son los romanos. Entonces Ujú. realmente no sabemos el punto de vista de los tracios y las fuentes arqueológicas son las únicas que nos dan un poco de luz sobre cómo los tracios se percibían a sí mismos. Mm. Y bueno, y una cosa curiosa, un apunte, es que, claro, los dacios, nosotros ahora lo asimilamos a la actual Rumanía, ¿no? Esa zona. Es que esa zona fue, después de haber sido vencidos por Trajano y consolidado el territorio posteriormente por Adriano, esa zona fue la que más se romanizó de aquellos territorios, porque de aquellos países, el único país cuya lengua es de descendencia latina es el rumano. O sea, imaginémonos, ¿eh? Al final, esos dacios acabarían siendo más romanos que los romanos. Y yo no sé si voy a patinar porque la etimología no la sé, pero sí que es verdad que Rumanía se parece a Roma. No sé si tendrá algo que ver, pero Se parece yo bastante, ¿eh? dejo la duda sobre la mesa. No doy ninguna afirmación. Y bien, una vez claro quién vivía en esa región, podemos ver qué pueblos o qué potencias extranjeras las dominaron. Y al final del programa, lo que me gustaría ver es cómo cada potencia, persas, macedonios, Roma, dejan su imprenta, no solo física, sino cultural, porque estos pueblos que hemos definido en un principio se van a ir mutando y van a ir mutando conforme interactúen con las culturas de los pueblos que los van a invadir. Y bien, la primera potencia que trató de controlar la zona, como tú has dicho al principio del programa, fueron los persas. En el 513 a.C., Darío el Grande cruza el Bósforo y todos los pueblos se rinden a él, menos los getas. Pero fueron sometidos. Los nómadas, escitas, pusieron un poquito más de resistencia y aunque no se enfrentaron a Darío, le hicieron cruzar el río Danubio y evitaban constantemente el conflicto directo. Entonces al final Darío tiró la toalla, dejó a los escitas aquella orilla del río y se quedó al sur, convirtiendo lo que es Tracia, ¿no? Abajo del río, en la Tracia en una satrapía que se llamó Escudra. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta en esto que has apuntado que luchar contra un pueblo nómada es mucho más complicado que luchar contra un pueblo que está establecido en un territorio, porque sí, ambos pueden huir, ¿no? Pero el pueblo nómada está acostumbrado a moverse. Eh, las casas, o sea, todo lo tienen ya organizado, toda la logística para moverse de un territorio a otro. Aquí en este caso, al verse ante las tropas de Darío, lo único que tenían que hacer es retroceder siempre que el pueblos de alrededor se lo permitieran, o los pueblos que tenían detrás, o en el norte, pero era retroceder y, como aquel que dice, coger carrerilla para atacar. O sea, esto es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de enfrentarse a un pueblo nómada es mucho más complicado, se puede decir, que a un pueblo que esté establecido en un territorio donde, si los pillas por sorpresa, de ahí no escapa nadie. Claro, o sea, si ellos no quieren plantar batalla, lo tienes complicado, a no ser que les montes una emboscada, porque de hecho los escitas, según dice Heródoto, viven en carros, o sea, sus casas también son móviles, así que es muy complicado enfrentarse a ellos si ellos no quieren. Bien, con la invasión de Darío y después la futura revuelta jonia, las ciudades griegas evidentemente se alían con los jonios y se levantan contra la invasión persa.
infructuosamente, porque los persas los arrasaron. O sea, no tuvieron nada que hacer. El dominio persa duró hasta la época de Alejandro Magno, pero la élite tracia adoptó las costumbres persas, como por ejemplo el hábito de dar y recibir obsequios o el uso de vasijas lujosas de plata u oro. Y bien, con la retirada de los persas, ya en época de Filipo, la tribu tracia de los odrisios aprovecha el vacío de poder y empieza a anexionarse a otras tribus tracias vecinas y se convierte en el reino más poderoso de la región. Su dominio llega hasta Listro, o sea que de nuevo el río como frontera natural. Allí el caudillo de los odrisios, que es un rey llamado Teres, intenta aliarse con los escitas y ahí negocian, porque realmente los escitas, el río Danubio no es un río recto, el río Danubio va bajando y de repente sube un poco hacia arriba. Entonces queda ahí como un piquito y los escitas consideraban ese territorio suyo, aunque estuviese en la zona sur del río. Entonces este rey Teres intenta negociar para anexionarse esa parte, ese terreno, y casa a una de sus hijas con el rey escita Ariapeites. No sabemos si en esa época las polis griegas, que en este caso quedarían en territorio de los odrisios, rinden vasallaje o no a los escitas, pero bueno, están ahí. En la duda la tenemos porque, por ejemplo, encontramos una moneda de plata acuñada en la ciudad de Calatis, una de estas polis, en cuyo anverso aparece la figura de un escita caballo con la inscripción del rey escita del momento, que es Ateas. Entonces surge la duda de si, aunque estuviesen al sur del Danubio, si no es que rindiesen tributo a estos escitas del norte. No lo sabemos, pero cabe la posibilidad de que sí. Y bien, aparece en escena Filipo, llega al trono de Macedonia, y en el 347 a.C. derrota a los odrisios y los convierte en sus vasallos. Y aquí es donde hace entrada también la cultura helena, la cultura helenística. A su muerte, a la muerte de Filipo, las tribus sometidas se rebelan y Alejandro Magno de nuevo tiene que someterlas. Y mientras que Alejandro Magno, una vez sometida la región, echa la mirada ya hacia el imperio persa, manda un comandante del cual tenemos muy pocas referencias, pero sabemos que se llamaba Zopirión, que cruza el río con intención de someter a los escitas, o por lo menos de castigarlos. Lo que sí sabemos es que Zopirión fue masacrado y desapareció, o sea, no se lo menciona más. Sabemos que su ejército desapareció, que fue aniquilado por los escitas y ya está. Y Alejandro Magno, ocupado en Persia, pues supongo que decidió no dedicarle más tiempo a esos escitas que siempre rehuían del combate. Pero ¿qué pasa a la muerte de Alejandro? Pues que su reino se reparte entre sus comandantes. ¿A quién le cae el premio de quedarse con Tracia? A Lisímaco. Lisímaco, pues, se dirige hacia Tracia, somete con dureza a todas las tribus que no se quieren someter a él. Las polis griegas también se le resisten, pero, en fin, las arrasa. Antígono Monoftalmos, enemigo de Lisímaco, intenta aliarse con las ciudades griegas y les envía suministros, armas y tropas. Las ciudades se coaligan, pero completamente en vano. La rebelión fue aplastada e incluso las tropas escitas que cruzaron el Istro con intención de también aprovechar lo que pudiesen con el jaleo, fueron derrotadas y volvieron otra vez de río arriba. ¿Qué hacen los getas en época de Lisímaco? Pues los getas también se organizan a un lado y a otro del Istro y bajo las órdenes del rey Dromiquetes, un poderoso rey geta, vence a Lisímaco y lo captura. Y la verdad es que este rey me cae bastante bien, porque tenemos una anécdota de Diodoro de Sicilia que nos cuenta lo que pasa cuando Dromiquetes captura a Lisímaco. Y resulta que, bueno, este rey, geta, trata como un invitado de honor a Lisímaco, aunque sea un prisionero, y lo invita a un banquete. Y por una parte, los comandantes de Lisímaco y Lisímaco
son tratados pues, de maravilla. Les sirven con vasijas de plata, vasijas de oro, los manjares que podamos imaginar. Pero es que en la misma mesa, en el mismo banquete, los getas beben con vasos de barro, beben con vasos de madera, tienen una cena frugal. Y entonces Dromiquetes le pregunta a Lisímaco que qué reino le parece más digno, si el suyo o el de los macedonios. Los macedonios, que eran también un poco prepotentes, creo que es algo propio de los helenos, le dice, hombre, el macedonio está por encima del geta, nosotros somos superiores. Y entonces Dromiquetes, muy inteligente, le dice, entonces, ¿para qué habéis venido aquí? ¿Para qué nos atacáis? Si nosotros comemos con vasijas de barro, bebemos con vasos de madera, si aquí no tenemos nada, si nuestras tierras son frías y son duras y no cultivamos nada. Y entonces, bueno, evidentemente no sabemos si esto fue verdad o no, esto es una anécdota de Diodoro de Sicilia, pero me parece súper curiosa. Y lo que sí sabemos es que a partir de entonces Lisímaco y Dromiquetes se convirtieron en aliados, fueron aliados a partir de entonces. Dromiquetes liberó a Lisímaco sin tener que pagar ningún rescate y a partir de entonces fueron tan amigos. Lo que pasa es que en el 281 a.C. Lisímaco muere en la batalla de Curupedio contra Seleuco. Seleuco tampoco puede disfrutar mucho de Tracia porque fue asesinado por Ptolomeo Cerauno, el hijo de Ptolomeo I. Pero es que Ptolomeo Cerauno tampoco disfrutó del dominio de Tracia, porque aquí aparece un pueblo que irrumpe de manera abrupta y nos rompe todos los esquemas, que son los celtas. En el año 279 a.C. entran los celtas y arrasan con todo. Y aquí es donde empieza una nueva etapa en la historia de esta región. Porque hasta entonces, en época de Alejandro, las migraciones celtas están contenidas, pero claro, en el momento en que los diádocos empiezan a pelear entre sí, empiezan también a debilitarse. Y es cuando los celtas ven su oportunidad de oro. De hecho, un poquito antes, unos años antes, es cuando invaden Roma. Es decir, estas migraciones no van solamente hacia Tracia, van hacia toda Europa. Llegan a Roma y también, bueno, sabemos lo que hace Breno, independientemente de lo que Tito Livio después quiera decorar. Pero llegaron a Roma y entraron en ella. Y bien, los celtas se dirigen en dirección al sur, algunos se asentan en Tracia, otros llegan hasta Grecia y llegan incluso a saquear el santuario de Delfos. Algunos celtas se agrupan digamos, endogámicamente y otros celtas se integran en tribus tracias que ya vivían allí. Los celtas que se agrupan entre sí fundan un reino, que es el reino de Tilis, y el antaño reino geta de Dromiquetes también sucumbe al paso de las hordas celtas. Así que podríamos decir que todos los reinos poderosos que existían antes de los celtas son barridos del mapa. Y con los celtas viene también su cultura y se extiende a varios aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de la región. El principal efecto de la invasión celta es que se rompe el comercio entre el norte y el sur. Los getas del sur, los más helenizados, siguen disfrutando de los beneficios de la helenización, pero los del norte del río quedan aislados por ese ahora, digamos, pueblo tapón que no les deja comerciar con ellos. Y los getas del norte empiezan a vivir una época de declive económico y cultural. Y ahora viajamos a la última etapa de esta historia, en el 168 a.C., que es cuando hablaremos por fin de Roma. ¿Qué pasa en este año, en el 168 a.C.? Que Roma vence a Macedonia tras la Tercera Guerra Macedónica. Y también aparece por entonces, al norte del río Danubio, un nuevo pueblo, a tener en cuenta que son los bastarnos, de los que hablábamos antes. Los bastarnos los bastarnos descienden y lo voy a ligar con lo que has comentado tú antes, porque cuando los bastarnos vienen del norte, desplazan a los getas, y los getas cruzan el río y es cuando vuelven a tener problemas con Roma. Bien, no se sabe muy bien si el origen de los bastarnos fue celta o germánico,
pero como comentaba, al llegar desplazaron a los getas y la única referencia que tenemos a un conflicto entre getas y bastarnos es del historiador romano Pompeyo Trogo, que ligeramente nos habla de un rey geta llamado Oroles que se enfrenta a los bastarnos y pierde. Esta es la única referencia que tenemos sobre ese conflicto entre getas y bastarnos. Y bien, como comentaba, en la Tercera Guerra Macedónica, Macedonia se queda fuera de juego. Muchos mercenarios getas, que, en fin, getas, tracios, como queramos llamarlos, se dedican al saqueo y al pillaje. Unos poquitos años después, en el año 89 a.C., ¿qué es lo que pasa? La Primera Guerra Mitridática. Y esta guerra mitridática fue el contexto perfecto para que Roma entrase ya definitivamente en acción. Porque las polis pónticas, como Istria o Calatis, evidentemente se alían por sus lazos culturales y comerciales con Mitrídates. Los mercenarios tracios se posicionan al mejor postor, los tenemos en ambos bandos. Y como ya sabemos, Roma vence y se asienta en la región con la intención de contener, bueno, esta es la excusa que pone Roma, evidentemente, con la intención de contener las racias de estos bárbaros transdanubianos y convertir la zona en su protectorado, especialmente a las ricas polis griegas. Si hay que proteger a alguien y que alguien no rinda tributo, que sean estas polis. De nuevo, en una de estas incursiones bárbaras, que son muy rápidas, es curioso porque los getas llegan a Delfos otra vez en el año 84 a.C. Y es cuando se producen los primeros enfrentamientos con Roma, porque ahora la potencia que defiende este territorio es Roma. Lucio Cornelio Escipión Asiático toma represalias y los hace retroceder a la otra orilla del río. Y aquí ya vamos a ver, voy a mencionar enfrentamientos de pasada entre Roma y estos bárbaros, porque como comentaba, ahora Roma va a ser quien coloque sus asentamientos en las orillas del río y quien va a tener estos rifirrafes con las tribus del norte. Por ejemplo, en el 77 a.C. sabemos que Apio Claudio Pulcro intentó doblegar a los medos de la otra orilla. Murió en el intento y su ejército se retiró, pero bueno, consiguió que la tribu retrocediera también. Un año después, Cayo Escribonio Curión intenta lo mismo con los dárdanos, pero una vez estos cruzan el río, él decide no pasar el río, decide quedarse al resguardo de donde está. En el 73 a.C., en la Segunda Guerra Mitridática, Marco Terencio Barrón Lúculo conquista y ocupa las ciudades griegas del Mar Negro que de nuevo se habían rebelado contra Roma. Y entonces, con el vacío de poder tras la muerte de Mitrídates y el fin de la Segunda Guerra Mitridática, surge la última figura relevante de la que hablaremos hoy, que es el rey Burevista, que lo hemos mencionado ya de pasada antes. De origen geta, unificó, no sabemos si unificó o conquistó, pero vamos a decir que unificó a las diferentes tribus tracias sujetas cercanas a ambas orillas del Danubio. Desconocemos si su pasado antes de ser rey, aunque se especula que podría haber sido un caudillo importante de algún reino pequeño o un mercenario que ganó fama con sus victorias. Durante la Guerra Civil Romana, entre César y Pompeyo, intenta pactar una alianza con Pompeyo con la mala suerte de que Pompeyo muere, es asesinado. El reinado de Burevista dura alrededor de 40 años, es decir, empezó mucho antes de la Guerra Civil Romana, y durante ese tiempo unificó a los reinos tracios y getas cercanos. Sometió a los celtas y otros pueblos que se mostraron hostiles a su autoridad, como los boios, los zauriscos y los escordiscos. Obligó a las polis griegas a pagarle tributo, así que en definitiva se convirtió en la potencia hegemónica de un territorio que Roma anhelaba y que hasta ese momento pensaba que era suyo. Y bien, las polis griegas se negaron a pagarle tributo porque confiaban en que ahora tenían otro protector, que era Roma. Burevista las sitió, las conquistó y las saqueó, entre ellas Istria, que es la ciudad en la que transcurre la novela. Y bien, sí que sabemos que César tenía en mente luchar contra Burevista, pero da la casualidad de que ambos en el 44 a.C. son asesinados, los dos. ¿Y entonces qué? Pues el reino de Burevista se desmiembra en 5 reinos independientes y las polis griegas recuperan su autonomía, parcialmente.
porque debían defenderse de los saqueos constantes de los getas del otro lado del río. Entonces Roma ya definitivamente, como única potencia que queda en pie, la convierte en su protectorado a cambio de tributos y empieza a fortificarse de manera definitiva en la orilla sur del Istro. Para terminar, mencionaré un conflicto que es el que ocurre en el año 29 a.C., en el que Marco Licinio Craso, hombre que también nos puede sonar, se enfrenta a una coalición de bastarnos, el pueblo que comentábamos, los bastarnos, al norte, y dos reyes getas, llamados Dapix y Ciraxes. El romano se alía con un rey geta, es decir, los getas también iban a dos bandas, es decir, no son un pueblo unificado, eran de origen celta culturalmente, pero cada uno con sus intereses, cada caudillo con sus intereses. Entonces el romano se alía con un rey geta al sur del río que se llama Roles y vencen a los otros dos y a los bastarnos. Y así tenemos muchos ejemplos de cómo Roma se convierte en pieza clave del control y la defensa del territorio, y llegamos por fin al año 38 después de Cristo, que es momento en que se desarrolla la novela, en un momento de posguerra, después de un duro y largo enfrentamiento contra las tribus getas al norte y al sur del río, que eran súper frecuentes. Y hasta aquí sería la historia de los habitantes de esta región. Y mi intención ahora, como última parte del programa, sería ver cómo esos movimientos demográficos y esas conquistas influyen en las mutaciones que vivirán culturalmente y en muchos aspectos estos habitantes que habíamos mencionado en un principio. De hecho, este pluralismo de culturas fue lo que más me llamó la atención. Cuando investigué sobre el tema, decidí contextualizar la novela en este sitio porque me pareció brutal que nadie hablase de esto, de los pueblos que vivían ahí, de cómo interactuaban entre ellos. No sé, en el panorama hispanohablante, cuando yo busqué información no encontré nada y me sorprendió muchísimo. Y bien, la influencia entre estos pueblos se manifestó durante toda su historia, evidentemente, en economía, en vestimenta, en ritos funerarios, en religión. Cualquier aspecto de la vida cotidiana estaba salpicado por estas influencias culturales. Por ejemplo, los escitas, que son, entre comillas, los primeros, ¿no?, en venir a saquear y a ocupar, son los que traen el antecesor de los pantalones, porque eran ideales para montar a caballo y para combatir en el terrible frío de las estepas. Entonces son ellos los que traen el uso de los pantalones. Curioso. Los protopantalones, que diría Sergio Alejo. Luego también trajeron algo que habitualmente asociamos a los persas, que es el uso del gorro frigio. Pero tenemos que entender que los escitas eran un pueblo iranio, al igual que los persas. Entonces, ambos usaban el gorro frigio, que terminaba en punta y tenía solapas a los lados. Otro ejemplo de relación es entre getas y escitas al norte del Danubio. Los getas sedentarios, los segundos son nómadas, los primeros, los getas, rendían tributo a los segundos, y no es de extrañar que mientras que los escitas vivían en las estepas sin fortificaciones, parte de los getas se preocupó de habitar zonas más montañosas, ¿no?, donde construir buenas defensas. Así que podríamos decir que por influencia escita, por culpa de sus ataques, los getas se ven obligados a desplazarse a zonas más montañosas donde es más fácil defenderse. Estas fortalezas... Sí. Para incidir aquí en este punto, lo del tributo no es una cosa que la gente dijera, bueno, están estos aquí que nos quieren invadir, pues vamos a pagar tributo y porque nos apetece, ¿no? No. A ver, esto del tributo es un método de supervivencia y sobre todo el que paga tributo es el que puede, porque el que no puede pagar tributo o es atacado y exterminado o desplazado, o él mismo se revuelve como gato panza arriba y ataca o decide ir a la guerra. Entonces, eso de pagar tributo es una forma de decir, bueno, ¿puedo pagar el tributo? Sí.
o en principio sí, si no suben, digamos, el porcentaje del tributo que pidan, puedo pagarlo. Entonces, lo pagamos, seguimos viviendo en unas condiciones dignas, por así decirlo, y estos más o menos nos dejan en paz. Entonces, esa es la finalidad del tributo. Esto del tributo a lo largo de la historia ha estado muy extendido, por así decirlo, y no son pocos los pueblos que han sido invadidos por un pueblo que ha tenido esa facilidad para invadir porque ese pueblo estaba pagando un tributo mucho más alto a otro pueblo. Y entonces se dejan invadir porque dices, es que vamos a vivir mejor con estos que con los otros que nos están exigiendo. Luego, quería apuntar que has explicado varios siglos de pueblos que han ido asentándose en esa zona, combatiendo, desplazando a otros, pero eso era geopolítica, o sea, la geopolítica de hoy en día no tiene nada que ver con la geopolítica de ese momento. Eh, Detrás de todo eso, digamos, al otro lado del telón, habían unos juegos de tronos que vamos, que no, ni nos los imaginamos. Negociaciones, me alío contigo, pero como pueda traicionarte, te voy a traicionar porque realmente mm, no quiero combatir con estos que son medio hermanos míos. En fin, una serie de pactos, estados tapón, que lo mismo se vendían a uno o a otro o pagaban tributos a ambos. Eh, Esto era, vamos, muy complicado. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? O sea, que lo que nos has ido explicando es una maravilla, lo hemos entendido todo, pero que pensemos que detrás era muy complejo el tema. Al final, volviendo a lo que has comentado al principio, que es lo que has querido proyectar en tu novela, la vida de las personas más humildes, al final todo esto se centra o tiene como fin en que las personas quieren vivir tranquilo, quieren vivir en paz y al final se pliegan a los designios de unos estados guerreros, otros estados que se ven en la necesidad de avanzar porque están siendo atacados por la retaguardia. En fin, al final es querer sobrevivir y vivir lo mejor posible, ¿no? Completamente, completamente, Gerión. Y de hecho, yo no había caído en ello, pero ahora que lo mencionas, Roma pasaba un poco de vergüenza. Y es que antes de Trajano, quien rinde tributo a los dacios, a Decébalo, es Roma. No los dacios a Roma, Roma a los dacios, para que les dejen tranquilita la frontera. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Eso fue un poquito de vergüenza, ¿no? De que un emperador tuviera que. Claro, es el momento también, ¿no? El momento de tener que pagar tributo porque te ves incapaz de someter a ese pueblo, incluso no quieres que te ataque. Entonces tienes que pagar ese tributo. Pero bueno, es que la historia da muchos giros. Es igual que antes he comentado el tema de la frontera entre Roma y los bárbaros. Esos bárbaros lo mismo pactaban con Roma que pactaban con otros pueblos bárbaros para atacarse entre sí. O sea, al final es lo que he dicho, pura supervivencia, no quedaba otra. Yo me imagino un ciudadano de cualquiera de estas polis, ¿no? De las polis griegas, ahí al sur del río, diciendo, yo estoy pagando tributo a Roma para que me proteja y Roma está pagando tributo a los dacios para que no vengan y les den trabajo. En fin, curiosidades, ¿no? De la geopolítica, que en todas las épocas ha existido. De hecho, Exactamente. también, por poner un detalle, en el Algar, aquí en España, Uh-huh. cuando aparecen las primeras fortificaciones, por enlazarlo con el tema de los quetas también, es cuando aparece, bueno, la propiedad privada de la producción. Y claro, hay que protegerla, cuando hay esa acumulación de producción, hay que protegerla de que no venga mi vecino y me la arrebate por la fuerza.
Y tengo dos opciones, que es lo que dices tú. O le doy parte de este excedente a modo de tributo, o decido plantar cara y por lo tanto necesito una buena fortificación que me defienda. Mm, exactamente, sí. Bueno, lo que has comentado de la zona de Largar, de aquí de la zona de Levante, de la zona de Alicante, vamos, es muy, muy curioso porque es una de los pueblos, digamos, o de las culturas más antiguas de esta zona, ¿no? Que ya, y bueno, y se expandieron por ciertos territorios, o sea que muy curioso está, y todo lo que queda por descubrir, porque es Mm. una la arqueología, por ejemplo, hace unos años estuve veraneando un poco por la zona de Villajoyosa, que la conocerás tú muy bien, y ahí hay asentamientos, restos arqueológicos del pueblo de Largar. ¿Qué ocurre? Que no hay dinero y está aquello Ah, tapado con mantas, con las típicas mantas estas que colocan los arqueólogos. Y es una lástima que no haya dinero para excavar una de las culturas más antiguas de la península ibérica. ujú. Y bien, volviendo un poco a los getas, que están ahí escondidos también en sus fortalezas, estas fortalezas eran gobernadas por caudillos o reyezuelos y evidentemente aprovechaban las condiciones del terreno colocándose en lugares de altura y de difícil acceso. Aparte de la agricultura y la ganadería, de la que ya hemos hablado, de estos getas que cultivan trigo, también vivían del comercio, especialmente con las polis griegas, con las que intercambiaban, bueno, de estas polis griegas eh, decían intercambiar vino y aceite de oliva, que era lo que ofrecían las polis griegas. Los principales recursos que tenían por su parte los getas eran el hierro, las minas de hierro que comentábamos con la novela, eran el hierro, la sal, el oro y la tierra fértil, donde cultivaban el trigo. Y bien, por su parte, las polis griegas, como decíamos, eran especialistas en el comercio y generaban la mayor parte de la riqueza de la región. Su relación con getas y escitas era en ocasiones de colaboración y en otras de conflicto. Se sabe que las polis rendían tributo a las escitas, la moneda de calatis que mencionábamos antes, y con el tiempo algunos de estos escitas también se sedentarizaron, al igual que los getas. O sea que de nuevo es imposible discernir de estos escitas que deciden abandonar la vida nómada, quién es escita y quién es geta. La capacidad militar de estas polis era muy limitada y, por ejemplo, en la guerra contra Lisímaco, las polis contratan a mercenarios y estos mercenarios son escitas. De nuevo vemos la relación entre Ujú. pueblos. A partir de Filipo y Alejandro, los tracios se leninizan con más fuerza. Ya pasamos a los tracios. Y muchos tracios participan como mercenarios en las tropas de los macedonios. Cuando tú estás compartiendo tropas con los macedonios, evidentemente también aprendes cosas de su cultura. Y luego cuando vuelvas a casa las vas a exportar y las vas a aplicar en tu región natal. Luego de Alejandro, en época de Lisímaco, se acentúa más la preponderancia cultural griega. Y eso afecta a la vestimenta, por poner un ejemplo, de la élite tracia. La élite tracia es representada con el gorro frigio de estilo escita, o sea que influencia escita, pantalones y túnica larga. Su calzado habitual eran unos terminados en punta, hacia arriba, que se llamaban opinci. Por otra parte, los tracios, digamos, más humildes son representados, ojo aquí el dato, no es que los tracios más humildes a lo mejor no es que vistiesen de esta forma, es cómo son vistos por los macedonios o por los griegos, que son los que los describen. Ujú. Los describen con capas de lana largas, coloridas, que se llaman ceiras, y gorros de piel de zorro llamados alopequis, cuyo rabo se dejaba caer sobre la espalda. Aristófanes, griego, afirmaba que los tracios tenían costumbre de tatuarse. Tras las conquistas de Filipo y Alejandro, y con la época de Lisímaco, la élite tracia, en especial los odrisios, de los que ya hemos hablado, empezó a afeitarse, aparecen ya representados sin barba,
y visten igual que los griegos. Por ejemplo, las mujeres tracias, los frescos que se encuentran, sobre todo cuando encontramos representaciones tracias, si son de parte de los griegos, son en vasijas. Ujú. Y si son en Tracia, son en los monumentos funerarios. Entonces hay muchos monumentos funerarios y allí hay frescos. Y a las mujeres se las representa con quitón y peplos, es decir, la prenda habitual que vestían las mujeres en Grecia. Hablamos de la élite, ¿eh? Estamos hablando de la élite. La élite es Ujú. quien absorbe o copia el estilo de la nueva potencia, que al final son con los que te tienes que llevar bien. Sí, Con la sí, prosperidad de... Sí, esto ha ocurrido, por ejemplo, las élites romanas querían parecerse a los griegos, ¿no? Hablaban griego, era el idioma, digamos, culto, que eso a veces, cuando un pueblo a otra cultura la ve como superior, por así decirlo, o una cultura a imitar, valga la redundancia, imitan ciertas cosas, la vestimenta, un poco las costumbres. Puntualizar que el pueblo llano no, no ocurre lo mismo o a lo mejor se resiste más en adoptar esas costumbres, pero las élites son como más cambiantes, ¿no? Más fácil de cambiar. totalmente. Y bien, seguimos avanzando y volvemos a época del rey Dromiquetes. Era el rey Geta, era la época de máximo esplendor del reino Geta, de hecho, como decíamos, es capaz de derrotar a Lisímaco. Y en su época, los getas viven una época de prosperidad. Y en época de prosperidad también se desarrolla el arte. Y el estilo más frecuente en ese entonces es el escita, cuyas características son las representaciones de animales y vegetales. Les encantan los animales y los vegetales. En peines, en cualquier superficie, les encanta. Y hasta nosotros no han llegado materiales como el textil o la madera, pero sí sobre las superficies metálicas. Era común entre la élite el uso del oro y la plata en armamento, vasijas y herramientas de uso diario, como peines o adornos. Y es eso lo que nos ha llegado, lo que nos ha llegado a través de la arqueología y donde ha quedado plasmado el arte, que era de estilo escita. Otro utensilio de la vida diaria relacionado con la vestimenta eran las fíbulas, sobre todo de plata. Pero es curioso porque no llegan a ser habituales hasta el siglo II antes de Cristo y son Ujú. los celtas los que las traen. Entonces, de nuevo vemos cómo poco a poco vamos añadiendo detalles a la vestimenta y nos va a salir un mix, ¿no? Ese mix de vestimos un poco como griegos, un poco como celtas, un poco como tracios, y es como acabarán vistiendo los dacios, los futuros dacios. Bien, en el periodo de helenización, el comercio se aviva más que nunca y es usual entre los tracios ricos y poderosos el uso de vajillas y vasijas de origen griego o copiadas en su estilo. Entrando ya en ritos funerarios, la élite gobernante empieza a ser enterrada en enormes túmulos en cuyo interior estaba la cámara funeraria. Si bien los reyes escitas ya se enterraban en túmulos, en este tiempo el interior de las cámaras se decoraba con frescos cuyos personajes solían ser representados con armamento o indumentaria griega. Lo que decía yo cuando nos referimos a las fuentes arqueológicas que tenemos de cómo vestían. Ujú. De hecho, se han encontrado cámaras funerarias con cariátides. Es que es 100% estilo griego. Pero esto cambia en tiempos de Burevista, en el siglo I a.C., que de repente la forma de enterramiento en túmulos desaparece y se sustituye por la incineración, sin grandes pompas y casi sin dejar registro arqueológico. Ahora vamos un poco al cambio en el armamento. ¿Cómo afecta esta influencia de culturas al cambio del armamento? Bien, antes de Filipo II, el arma principal de los tracios, al igual que el de los escitas, es el arco. El arco y la daga. El equipamiento defensivo consiste en el pelta, en forma de media luna o redondo,
porque es barato, está hecho de mimbre y recubierto de piel de cabra. Y las espadas son de filo curvo, perdón, las espadas de filo curvo llegan posteriormente, por influencia de los griegos. El copis, la macaira griega, Ujú. irrumpe como arma predilecta de los tracios en esta época por influencia de los griegos. Los cascos originalmente eran un elemento poco frecuente, solo disponible para una élite, por lo que eran símbolo de prestigio. Y el más frecuente, ¿a que no adivinas qué tipo de casco es el más frecuente entre los tracios? Entre la élite tracia. Pues el de tipo calcídico, es decir, de nuevo, un casco griego. Ujú. También eran frecuentes los cascos en forma de gorro frigio, que a priori se importaban de Grecia y luego con el tiempo los artesanos tracios ya fueron capaces de fabricarlos allí. Otra arma de la que podemos hablar, pues entre el siglo V y III a.C., una arma larga, usada a dos manos, era la ronfalla, cuyo uso desapareció en el siglo III, tras la invasión celta. Entonces, lo que podríamos a priori enlazar con la futura Falx, en realidad no tienen, arqueológicamente parece ser que no tienen nada que ver. Ujú. Y aquí, en el siglo II a.C., siglo III, II a.C., es cuando aparecen los celtas, y vamos a ver cómo los celtas influyen también en el armamento de los tracios. Pues bien, los celtas traen consigo el uso de la espada recta, la típica espada de latén que todos podemos tener en mente, y como elemento defensivo aportan también el uso del escudo, y en este caso del escudo tureo, que es de forma ovalada. Otro elemento defensivo que aportan los celtas y que usan los más ricos es la cota de malla o lorica mata para los romanos, que los romanos también la copian de los celtas. Es decir, es invención celta y allá donde van triunfa. Eso sí, para los más humildes que no podían pagarse una cota de malla, pues se conformaban con el linotórax griego, que era más barato y no estaba mal, era bastante eficiente. ¿Cuándo aparece la cicatracia? Que en principio es un elemento representativo, supuestamente representativo de este pueblo. Pues bien, en realidad la cicatracia aparece a partir del siglo II, I antes de Cristo, y digamos que esa concepción de que los tracios y los dacios llevaban sica es por culpa de los romanos, porque cuando eh, se creó el tipo de gladiador tracio, iba armado con una sica, pero en realidad esa sica es una sica adaptada al combate de gladiadores. Las sicas que encontramos en los restos arqueológicos son sicas un poco más pequeñas, un poco más modestas, que en realidad eran poco prácticas para el uso en combate. Entonces se especula que fueran más que un arma, que fueran algo ornamental, ¿no? Algo de las clases pudientes, de la casta de los guerreros, y que fuera un elemento distintivo, ¿no? De estas clases pudientes. Pero en realidad no era algo habitual. El arma habitual de los ejércitos eran sobre todo las lanzas. ¿Por qué? Porque eran baratas y prácticas. Mm. Entonces, por una parte, tenemos que tener en cuenta cómo iba armado un caudillo con su sica como elemento distintivo, su espada fuese curva o fuese recta, su casco de origen griego, su cota de malla, y por otra parte tendríamos pues, al grueso de la tropa, que con suerte, si podía, tenía un linotórax, una lanza y a lo mejor una daga. Fíjate, la sica la hemos asociado más al pueblo hebreo, ¿no? A Judea, ¿no? A la zona de Judea, eh, con esos asesinos, esos sicarios, ¿no? Que utilizaban la sica para degollar rápidamente al rival o al enemigo, sobre todo en un ataque a traición, ¿no? La tenemos asociada a eso. Me ha llamado la atención que los tracios también, como has comentado, a lo mejor no estaba su uso extendido, pero sí que la podían llegar a utilizar, llevaban como ese arma ornamental. Incluso me imagino que también
es ornamental, pero te sirve a modo un poco defensivo, ¿no? A lo mejor en el combate cuerpo a cuerpo. Pero sí, curioso. Entonces, por ejemplo, hasta que llega a Burevista, en el siglo I, segundo antes de Cristo, no es cuando la falx irrumpe, como comentaba. Yo creo que si tuviésemos que representar a un ejército dacio, pues lo representaríamos a sus caudillos, como comentaba, muy bien equipados, y luego entre la muchedumbre, entre las tropas de a pie, pues habría el que tendría una espada recta, habría el que tendría una falx, habría con escudo, sin escudo, con linotórax, sin linotórax, cada uno con lo que se pudiese costear. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que, como hemos visto, todas las culturas que pasaron por allí influyeron en el equipo, en el armamento que finalmente tendrían los dacios cuando Trajano llegó a enfrentarse a ellos. La falz es que, vamos, imaginémosla, una espada larga con su extremo curvado que se podía utilizar, por así decirlo, casi a modo de guadaña. Es un arma terrorífica. O sea, corrígeme si me equivoco, pero las crónicas dicen que los ataques de los dacios con la falz desmembraban a los soldados romanos de una manera espeluznante. O sea, que imaginémonos. Es que también tengo que decir que las guerras y las batallas de época antigua eran mucho más crueles que las guerras de ahora. O sea, ahora hemos tenido las guerras más destructivas con un número mayor de muertos, porque es muy fácil matar desde la distancia, por así decirlo. Pero claro, no es lo mismo disparar al enemigo, darle un balazo, ¿no? Por así decirlo, que puede morir en un momento, que atacarlo y con una falz, con una espada, darle golpes, desmembrarlo. O sea, es terrible, ¿eh? Lo pensamos y es terrible. Y que mientras lo haces, el otro tipo sigue vivo. Y Claro. seguro que grita y se agita y no creo que fuera agradable. Sí. Y bien, ahora vamos a tocar un poco sobre la religión, ¿no? De estos tracios y getas y de cómo quizá muta con el tiempo. Al contrario de lo que el gran público pueda creer, prácticamente no tenemos referencias de la religión. Como pueblos indoeuropeos, es de suponer que tendrían la figura de un dios padre, una diosa madre, pero no tenemos constancia segura de sus nombres. Los historiadores manejan la opción de que una tal diosa Bendis pueda ser la diosa madre, pero no tenemos certezas. Y bien, también podríamos sospechar que, aunque los getas, como decíamos, fuesen un ente cultural y pudiesen compartir divinidades, a lo mejor luego cada tribu en concreto tenía sus divinidades propias, que desconocemos por completo. Tenemos constancia de algunos nombres, como Cotito, Cerintia, Ipta o Gebeleicis, pero no podemos afirmar nada en claro. La única referencia que tenemos un poco más segura es el culto a Orfeo y a Zalmoxis. El primero, cuya historia también conocían los griegos, tenía un culto, aunque no sabemos si mistérico como ocurría en el Mediterráneo. Por otra parte, Zalmoxis es citado por Heródoto como una especie de sabio, asceta, que se convierte en Dios, o sea, nacido hombre y convertido en Dios. Y aunque el público en general lo identifique como el dios más relacionado con los dacios, o representativo de los dacios, lo cierto es que Heródoto es del siglo VI-V a.C. y Trajano es del siglo II. No se tiene constancia ninguna de que en época de Trajano se siga rindiendo culto a Zalmoxis. De hecho, prácticamente no hay constancia de que se le rinda culto, aparte de las referencias que nos da Heródoto. Estrabón, 4 siglos después, sí que menciona a Zalmoxis, pero lo hace citando a Heródoto, o sea que no aporta nada nuevo. Y como en el resto de aspectos, es probable que getas y tracios también adapten y sincreticen dioses pues, del panteón helenístico o del panteón celta. De nuevo, citando la novela, yo te he comentado que en las minas de hierro se rinde culto a una divinidad oscura.
Y esa divinidad oscura, como ya he dicho, yo no tengo constancia ninguna de que le rindiesen culto. De hecho, si no sabemos a quién rendía culto la élite, mucho menos a qué culto se rendía dentro de unas minas. Claro. Yo he supuesto que a un dios oscuro. ¿Por qué? Porque nosotros pediremos al dios de la oscuridad, al dios que habita en los túneles, que nos proteja y que nos ampare. Ese dios es Erebo en griego, cuyo nombre también aparece citado arqueológicamente en Tracia con el nombre de Skotos. Entonces, yo he decidido que el dios a quien rinde culto entre las minas es el dios oscuro Skotos, por poner un ejemplo. Curioso. Y bien, llegamos casi al final de este viaje y la conclusión evidente es que los tracios y getas tuvieron vinculaciones culturales, económicas, políticas y sociales muy fuertes entre ellos y con las polis griegas, los escitas. No eran sociedades asépticas, no eran sociedades que se mantuvieran al margen entre sí. También podemos concluir que los getas vivían a ambas orillas del río, que los dacios no fueron más que un pueblo de origen y cultura geta, que mutó por las influencias culturales de sus vecinos y los distintos pueblos que habitaron la región, que a veces encasillamos a los pueblos como si estos no se transformasen o como si su idiosincrasia no estuviera fuertemente vinculada a lo que les rodea. Y bueno, fruto de este maravilloso contexto tan interesante del que apenas hay documentación en castellano, pues nació la idea de escribir una novela ambientada en la otra punta del Imperio Romano y de escribir Cadenas de hierro y barro. Pues vamos, ha sido un viaje magnífico. La verdad que bueno, desconocía que por aquellos territorios hubiesen pasado tantos pueblos, hubiese habido tantos cambios de mano, por así decirlo. Y bueno, la novela tiene una pintaza. Así que, bueno, vamos a dejar en la descripción del programa el enlace a tu novela. Dejaremos también tus redes sociales para que te sigan, porque en todos esos vídeos y comentarios que haces, pues nos cuentan muchas curiosidades. Y bueno, pues ha sido un placer, Miquel. Muchísimas gracias, Gerión, por invitarme, por la confianza, por darme un poquito de tu tiempo y también gracias a los oyentes por estar ahí y deseo de todo corazón que hayan disfrutado de este programa. Pues un placer. Espero que los amigos de la Biblioteca de la Historia hayan disfrutado de este programa, porque bueno, aquí Miquel, a pesar de que no es historiador, digamos, de formación, pero bueno, 2 grados que tiene el tío sobre sus espaldas, se dice pronto. Pero es un gran apasionado de la historia, como habéis podido ver en este programa. Y la verdad es que la historia es apasionante, yo disfruto muchísimo y bueno, la verdad que un placer. A los oyentes, que nos dejen sus comentarios, que compartan el programa con quien crean que le puede interesar, que le den al me gusta si les ha gustado. Y como siempre digo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.